Hola, Dios les bendiga. Les saluda Bere desde México y quiero platicarles una historia acerca de la caída del hombre. Se encuentra en el libro de Génesis 2 y 3. Quiero platicarles, ustedes ya conocen la historia de la creación, cómo Dios de una manera sorprendente fue poniendo en orden todo lo que estaba en desorden. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero la tierra estaba desordenada y vacía, y Él fue formando día tras día. ¿Cuántos días se tardó en formar la tierra? Dice la palabra de Dios que 6, ¿verdad? Porque al séptimo día Él descansó. Y quiero platicarles, ya que todo estaba formado y ya que todo había sido ordenado, dice la palabra de nuestro Dios que Él puso a alguien en el huerto que pudiera señorear, que pudiera gobernar, que pudiera tener control de aquella creación tan maravillosa que Él había creado, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que Él tomó barro con sus manos y creó a un hombre que fuera a imagen y semejanza de nuestro Dios. Dice la palabra que ese hombre lo formó de la tierra, les decía, y a ese hombre le puso por nombre Adán. Adán, a él le dio una tarea muy especial, una tarea de clasificar, de poner nombre a todas las especies. Dice la palabra que Dios recorría con Adán el huerto todos los días y le dijo: ponle nombre, clasifica. Y al dar esos recorridos, él se dio cuenta que todas las especies habitaban en pareja, es decir, había dos, un macho y una hembra. Por ejemplo, un león y una leona. Así todo, y se dio cuenta Dios que Adán no tenía una ayuda, que Adán no tenía a alguien que pudiera ayudarle, que pudiera pues tal vez abrazarlo si se le ponía triste o alguna situación, y Dios decidió darle una ayuda idónea a Adán. Dice la palabra que él durmió a Adán en un sueño muy profundo, y cuando él estaba durmiendo tomó de su costilla y formó a una mujer. Y aquella mujer se la dio por compañía, se la dio por ayuda idónea. Y aquella mujer que iba a ser la compañera ahora de Adán le puso por nombre Eva. Ellos, al estar en el huerto, podían comer todo lo que ellos quisieran, porque Dios había creado frutas exquisitas, plantas deliciosas, pero les dijo: hay un árbol del cual ustedes no pueden comer. Ese árbol se llama el árbol de la ciencia del bien y del mal. Todo pueden comer, a excepción de ese árbol, porque el día que ustedes desobedezcan y coman, ciertamente morirán. Aún así, ellos siguieron felices y todo, y un día, estando sola Eva en el huerto, dice la palabra de nuestro Dios que apareció una serpiente astuta que quería engañar a Eva. La serpiente sabía lo que Dios les había mandado, lo que Dios les había ordenado, y le dijo: bueno, Eva, ¿por qué no puedes comer de este árbol si se ve tan delicioso? Dios lo que quiere es que tú y Adán no sean como él. Y Eva cayó en ese engaño. Y ella comió. Y cuando ella comió, dice que al poco tiempo llegó Adán, ¿verdad? Y le compartió de aquella fruta. Cuando ellos comieron de esa fruta, algo sucedió. Ellos se dieron cuenta de una manera que se sorprendieron. Se dieron cuenta que ellos habitaban desnudos en aquel huerto, que ellos no estaban vestidos, pero eso fue el efecto de que ellos habían comido, y sabían que Dios los iba a buscar, y sabían que Dios les iba a preguntar qué habían hecho, y ellos decidieron hacerse ropa con las hojas de los árboles. Y sucedió que Dios les llamó y les dijo: Adán, Eva, ¿dónde están? ¿Y qué creen que ellos hicieron? Ellos fueron y se escondieron. Y les dijo Dios: ¿por qué se esconden? Y ellos le dijeron: porque estamos desnudos. ¿Cómo se dieron cuenta ellos que estaban desnudos? Fue porque habían desobedecido la orden que Dios les había dado. Y Dios pues se puso triste, porque ellos habían cometido el pecado de la desobediencia. Y había una consecuencia para ese pecado. Dice Dios, dice la palabra, que Dios tomó y les hizo vestidos de pieles. Y Adán y Eva pues se pusieron muy tristes, porque ellos sabían
que habían cometido desobediencia. Y dice la palabra de nuestro Dios que Dios los vistió con pieles de animales y que desde ese día para ellos estaba totalmente prohibido seguir habitando en aquel lugar tan maravilloso. Dice la palabra de Dios que fueron expulsados, fueron sacados de aquel huerto donde ellos eran los que cuidaban y los que lo disfrutaban. En ese día, en ese momento, por haber desobedecido, ellos fueron expulsados de aquel lugar. Dice la palabra de nuestro Dios que también había un árbol que se llamaba el árbol de la vida. Y dice nuestra Biblia, la palabra de Dios, que Dios mandó a 2 ángeles que resguardaran aquel árbol, que cuidaran que Adán y Eva no pudieran comer de aquella preciosa fruta. Y dice la palabra de Dios que había una espada de fuego que revoloteaba. Esa fue la consecuencia del pecado. Por eso es importante que si nosotros cometemos algún pecado, recurramos al Señor Jesús, para que Él nos transforme, nos limpie y podamos seguir habitando como Adán y Eva antes de pecar en la presencia de Dios. Dios está con nosotros y Él quiere que seamos sus hijos. Por eso es importante que nosotros siempre obedezcamos lo que Dios nos dice. Él dice que Él quiere que le demos nuestro corazón y que nuestros ojos miren por sus caminos. Por eso vino el Señor Jesús, para darnos a nosotros salvación. Que Dios les bendiga.